Bueno, buenos días a todos. ¿Cómo les va? Mi nombre es Nicolás Procopio, soy líder de negocios de comercio exterior de Banco Galicia. Y bueno, nos encontramos hoy nuevamente en una charla de comercio exterior, en donde vamos a hablar un poco de normativa cambiaria y el contexto que hoy nos alcanza a todos los que trabajamos en este mundo tan dinámico que es de comercio exterior. Antes que nada, quiero agradecerles a todos los que hoy se están anotando, se han anotado en esta charla. La verdad que hay una convocatoria muy grande. Estamos muy contentos porque la verdad es que nos da la posibilidad de acercarnos a ustedes lo más posible dentro de este contexto de pandemia que nos tiene a todos desde hace ya bastante tiempo un poco encerrados. Y como yo siempre digo, bueno, esto tiene lo bueno y lo malo, lógicamente, pero por lo menos tenemos la posibilidad de hacer este tipo de charlas y estar cerca de nuestros clientes. Así que nuevamente agradecerles a todos por la participación. Al mismo momento quiero aprovechar para contarles que bueno, tienen disponibles los canales digitales como esta charla también. La idea es aprovechar un poco esta oportunidad. Les cuento que esto se va a tratar una charla como solemos hacer, de 1 hora, en donde vamos a tratar de abordar los temas más importantes que tienen que ver con pagos con el contexto normativo de pagos al exterior, en donde justo nos encuentra en un momento bastante particular, en donde de alguna manera, bueno, hace poquito, anoche, sin ir más lejos, salieron comunicaciones nuevas y tenemos novedades respecto de nuevo contexto normativo que alcanza a todos los que están en el mundo del pago al exterior por importaciones de bienes. Quiero comentarles también que durante la charla, como les decía, va a ser aproximadamente de 1 hora, y la idea es que, bueno, vamos a dar una presentación y al final vamos a tener un lugar de preguntas, ¿sí? Así que pueden ir formulando sus preguntas para que durante la charla los vayamos recogiendo y abordando durante la misma. Así que, por otro lado, como siempre, les comento que nos está acompañando nuestro gerente de operaciones de comercio exterior, Roberto Fernández, quien va a estar a cargo de esta presentación, en donde la idea, como les decía, es bueno, tratar de hacerlo lo más dinámico posible y ameno para ustedes, y contarles un poco de qué va todo este nuevo contexto que día a día va cambiando. Así que, sin más, le doy el pase a Robert para que bueno, comencemos con este cuento, a ver de qué se trata. Robert. ¿Qué tal? Buenos días a todos, muchas gracias por venir, gracias Nico. La verdad que es súper desafiante tratar de todas las normas cambiarias, tratar de explicarlas, así que lo que vamos a hacer es ver las últimas, las que entendemos que son más relevantes y que hoy están atravesando lo que tiene que ver con pagos de importaciones. Y al principio lo que nos imaginábamos era dar algo de contexto en esta relación que tenemos los argentinos con el dólar, que cuando sale en la tapa de los diarios, en general no es una buena noticia. En los bancos las regulaciones, en general, las dividimos en lo que tiene que ver con billetes y lo que tiene que ver con divisas. La parte de los billetes es la que generalmente uno se la imagina como esto de los $200, el mundo del pago de la tarjeta de crédito cuando uno se compra algo en el exterior o cuando se podía hacer turismo. Y ahí, como para ponerle un poco de números a lo que uno ve en general en los diarios, es entender qué fue lo que pasó a partir del mercado cambiario regulado que comienza a fines del año pasado. Hay una demanda muy alta, el Banco Central regula todo lo que tiene que ver con el acceso a billetes, y se empieza a presentar un incremento en los últimos meses hasta agosto, esto es fuente Banco Central, y el central comienza con una serie de regulaciones mucho más fuertes. Si uno mira solo este gráfico, cuesta un poco entenderlo, ¿no? Cuando uno lo mira un poco más en el mediano plazo, porque la demanda, que asciende a algo así como algo menos de $800 millones, cuando uno la compara con una serie un poco más larga, la realidad es que no parece tanto. Lo que el Banco Central plantea y empieza a ver es probablemente lo que se ve en este segundo gráfico, que es la cantidad de personas que se acercan a operar en el mercado de cambio, que pasa de cerca de 500.000 a multiplicarse por 8 y llegar a casi 4 millones. Y ahí establece toda una serie de restricciones que probablemente, si alguno de ustedes quiso comprar los $200,
las tuvo en cuenta, o su banco seguramente las tuvo en cuenta, que es empezar a achicar la cantidad de jugadores que pueden comprar dólares en el mercado de billetes. Ahora, si uno esto lo empieza a ver desde el punto de vista de las divisas, es decir, del comercio exterior más puro, la realidad es que no hay tanta demanda, por lo menos en principio y hasta agosto, que son los últimos números que tiene el Banco Central. Pero, sin embargo, si uno tuviera que, aún con estos números en los que se ve que hay una balanza cambiaria favorable en lo que tiene que ver con transferencia de bienes, que por ahí está un poco mermada en los últimos meses, todavía los exportadores se acercan a jugar en este mercado, los importadores están en cierto equilibrio con los exportadores. Sin embargo, y aún esto, si uno tuviera que responder a la pregunta de ¿qué tan regulado está el mercado cambiario argentino? La realidad es que creo que todos los que estamos escuchando esta charla vamos a coincidir que es un mercado que está muy, muy regulado. Más allá de estos números, ahora vamos a ver cuáles son las cosas en las que puso foco Banco Central para tratar de que la diferencia entre las compras y las ventas sea un poco más grande. Así que vamos a empezar con cuáles son las normas últimas relevantes. Siempre el texto ordenado de exterior y cambios es el texto madre donde está detallado todo y cada una de las cosas que van pasando y van regulándose en el comercio exterior. Y después hay algunas normas que todavía no fueron incorporadas a este texto ordenado, que son, entre otras, y por nombrar las más relevantes, la 7001 modificada por la 7030, la 7042, la 7106 y la 7138. Hay algunas más, siempre la recomendación es ver alguno de estos buscadores que nos permiten ver estas normas linkeadas con las que las van modificando. 7068 sería alguna otra, 7058 también, pero las más relevantes probablemente sean estas. Las dos últimas y más nuevas son la 7106 y la 7138. ¿Qué es lo que vamos a extraer de esto? Vamos a tratar de hacer un resumen de qué cosas deberíamos tener en cuenta. Y acá es clave que los importadores que se acercan a operar en el mercado de cambio, en general firman larguísimas declaraciones juradas, así que estas declaraciones juradas contienen, en líneas generales, un poco esto que vamos a ver ahora. Primer eje que el Banco Central plantea, más allá de las condiciones generales para acceder al mercado de cambio, es que hay cierto control sobre las tenencias en activos externos líquidos. ¿Y qué se plantean las normas? Resumidamente, que no se pueden tener más de $100.000 o sus equivalentes en activos externos líquidos en el exterior, y en Argentina no se puede tener ni $1 fuera de cuentas bancarias. Cuando hablamos de activos externos líquidos, en general uno lo que piensa es en dólares. Bueno, se incluyen algunas otras cosas como oro, inversiones, criptomonedas. Cuando hablamos de inversiones, para dar ejemplos rápidos, son activos nominados en moneda extranjera cuyo acreedor es cuyo deudor es un no residente, un bono del Tesoro americano, por poner un ejemplo. Digo, cualquier inversión que permita tener disponibilidad inmediata en dólares es considerado dentro de un activo externo líquido. En consecuencia, hay que tener en cuenta que cuando uno firma las declaraciones juradas, no debería tener dólares en Argentina fuera de cuentas bancarias a la vista, y tampoco debería tener en el exterior más del tope que establece la norma, que es de $100.000. Hay algunas cosas que no se incluyen de estos activos externos líquidos, que son los que tienen una aplicación específica. Por ejemplo, fondos de reserva o garantías que estén constituidos en el exterior, para todo esto no se tienen en cuenta. Tampoco se tienen en cuenta los cobros por ingresos de divisas que están en proceso de liquidación. Es decir, si hay un exportador que además tiene que acceder por una importación, eso no se tiene en cuenta, dado que tiene 5 días, y si está dentro de ese plazo de 5 días, se supone que no es un activo externo líquido, sino algo que está en proceso de ingreso de divisas. Tampoco se tienen en cuenta los fondos por endeudamientos financieros que no superen los pagos de los próximos 120 días, tanto por capital como por intereses. Esto tiene sentido porque si tengo algún fondo constituido en el exterior que puedo demostrar que la aplicación va a ser específica en el corto plazo, 120 días, no tendría sentido traerlo a la Argentina, ponerlo en una cuenta a la vista y tener que volver a sacarlo. Como segundo gran eje, lo que establecen estas normas es un cálculo del récord importador. Y ahí están alcanzado todo lo que tiene que ver con los pagos al exterior. Robert, perdóname, perdón, no te quiero interrumpir, pero te quiero hacer una pregunta, digo, respecto al punto anterior que justo estaban preguntando, pues yo mientras tanto voy mirando un poco las preguntas que van haciendo.
Sí. Respecto al punto anterior, digo, si una empresa tuviese fondos, dólares, tenencia moneda extranjera, pero en una LIC o en algún otro, no en una cuenta disponible, digamos, ¿está obligado a transferirlo a un banco o puede mantenerlo, por ejemplo, en una sociedad de bolsa como una inversión? Eso se computa como si estuviera en el sistema financiero. No, es una buena pregunta. No puede ser una cuenta comitente, como se llaman normalmente, ni una cuenta de otro tipo. Tiene que ser una cuenta bancaria a la vista. En líneas generales eso tiene que ver con que estas cuentas bancarias a la vista, con un cálculo bastante complejo, forman parte, por lo menos una porción de las reservas. Pero no puede ser una cuenta comitente ni una cuenta de otro tipo. Tiene que ser una cuenta Perfecto. a la vista. El segundo gran eje es el cálculo del récord importador, alcanza todos los pagos por importaciones de bienes, y ahí se establecen algunas limitaciones respecto de qué forma se puede pagar. En el punto 2.1 esta comunicación lo que establece es, y lo estoy resumiendo, es bastante más compleja el wording de esta comunicación, es que lo importado en el 2020 debería ser mayor a lo pagado, es decir, trata el Banco Central con esta norma de regular y de bajar la cantidad de pagos a cuenta o pagos anticipados que estaban haciendo los importadores. Pone algún waiver respecto a lo que está embarcado después del 13/7 y todavía no arribó al país. Esto tiene que ver con alguna presentación que hicieron las cámaras de importadores respecto a que no querían que se corte el flujo de pagos al exterior. En el punto 2.3 establece una posibilidad si se cancela deuda comercial con una agencia de crédito a la exportación. Después, por este punto, hubo una aclaración de Banco Central en el que una primera mirada sobre este punto 2.3 parecería que da la posibilidad de cualquier cosa que esté con alguna garantía en el exterior fuera posible pagarlo, y después lo hizo mucho más restrictivo y solo permite cuando se trata del pago a una agencia de crédito a la exportación, tipo BNDES o alguna línea de ese tipo, pero no es tan abarcativo como los bancos nos imaginábamos al principio. Deja fuera todo lo que tiene que ver con el sector público, como generalmente hacen estas normas. También deja fuera lo que tiene que ver con cuestiones vinculadas con medicamentos y kits para detección del COVID en los puntos 2.5 y 2.6. Y en el punto 2.7, con una redacción que es bastante compleja de entender a nosotros, por lo menos, y creo que no somos el único banco al que le costó entenderlo, lo que plantea es, si tenés menos de 1 millón de MCD sin aplicar, hasta ese tope podés acceder al mercado de cambio, y aclara que no podés considerar los despachos a plaza posteriores al 13/7 si ya están pagados. Básicamente, en el 2.2 lo que plantea es, si vos tenés despachos a plaza posteriores, los podés pagar con cierta flexibilidad, y lo que plantea acá es no los podés tener en cuenta para el cálculo del récord si ya los pagaste. Digo, un poco lo que trata de cerrar es esa puerta a partir de una consulta que hicimos los bancos, planteando que no era demasiado feliz la primera redacción de esta comunicación. Sobre este punto después en un ratito vamos a volver con Nico, porque es clave tener bien ordenados los MCB, fundamentalmente por esta norma, que te pone un tope de 1 millón, y en muchos casos no tener ordenado y prolijo las aplicaciones de MCD hace que ese millón esté por ahí consumido por operaciones que ya están nacionalizadas. Robert, perdón, volviendo a la aclaración esa que hacías recién, digo, de alguna manera el central en estos dos puntos te da la posibilidad de pagar lo del récord o lo nuevo, como vos decías, bueno, pero no, digo, tenés que elegir, o pagás el récord o pagás la deuda nueva, digamos, por decirlo de alguna manera, o pagás deuda vieja o deuda nueva. Al central le gusta por ahí decir deuda vieja, lo que es anterior a esas fechas. Digamos, de alguna manera está bien decir que te da a elegir, o pagás lo nuevo o pagás lo viejo, no las dos cosas. O sea, vos podés elegir a través del 2.7, digamos, si hacer frente al stock de deuda que tenías, o avanzar con nuevas, con las nuevas deudas, digamos, ¿no? Y sacrificar o negociar de alguna manera con tu proveedor. Exacto, así es. Digo, no vengas a pedir tantos dólares, sería, si se quiere, Sí, el mensaje. está claro. Como excepciones en todo este cálculo de récord importador, bueno, un poco lo que decíamos, ¿no? El sector público siempre queda fuera, medicamentos agroquímicos, los MCD hasta 1 millón, los pagos diferidos, si se trata de operaciones posteriores a julio del 2020, y los pagos a vista embarcados, pero no arribados todavía al país, es decir,
como se dice vulgarmente, que están en el agua todavía, cruzando el océano, y sube los MCD a 3 millones para productos médicos o insumos para la elaboración local de los mismos. Todo lo que tiene que ver con medicina siempre tiene un tratamiento que es un poco más laxo en cuanto a lo normativo. Tenemos entonces ya 2 de los 3 grandes ejes de temas que el Banco Central plantea como grandes regulaciones en los últimos meses. Y el tercer gran eje tiene que ver con la limitación al acceso al MULC cuando operaste por un mercado que no es el mercado libre de cambios. Básicamente lo que se plantea es que si en los 90 días corridos accediste al dólar MEP o al dólar contado con liqui, no podés acceder a este mercado. Hago una salvedad que no está escrito en el slide, pero es clave. Digo, cuando se habla de no acceder al dólar MEP o al dólar contado con liqui, siempre estamos hablando, en estos casos, de la limitación exclusivamente vinculada con quien obtuvo dólares, es decir, liquidó en moneda extranjera. Si alguien se acerca a operar en este mercado, pero sale en pesos, es decir, entra en dólares y sale en pesos, estas limitaciones no lo alcanzan. Lo menciono porque es un dato muy importante, porque a veces hay cierta confusión. Bueno, operé dólar MEP en cualquiera de los dos sentidos, saliendo dólares, saliendo pesos, no puedo pagar importaciones. Bueno, no. Eso es cuando operás dólar MEP o contado con liqui y liquidás en moneda extranjera. Es decir, al final del camino obtenés dólares. La limitación solo remite a ese tipo de operaciones, no cuando salís en pesos. Además de los 90 días anteriores, lo que se firma como declaración jurada es que en los próximos 90 días no vas a estar haciendo operaciones de este tipo, es decir, operaciones de mercado, operaciones de dólar financiero, y hay algunas cuestiones que el Banco Central plantea como excepciones, que es, no se tiene en cuenta esto para cancelar préstamos locales, esto es para pagos al exterior, los préstamos locales de cancelación no estarían alcanzados. Esta cancelación de préstamos locales es fundamentalmente los préstamos financieros o de prefinanciación de exportaciones que los clientes tienen con bancos locales. Ese tipo de accesos al mercado no están alcanzados por esto. Y tampoco están alcanzados los organismos que transfieran jubilaciones al exterior. Cuando dice jubilaciones en un sentido bien amplio, también son pensiones, también son subsidios, etc. Hubo algo que ahí hizo, también salió en los diarios, que tenía que ver con algún tipo de subsidio o pago al exterior que hacía algún organismo público tipo el ANSES al exterior. Eso tampoco está alcanzado por esto. Haciendo un resumen muy, muy resumido, si tú tuviera que quedarse con la idea de que el primer punto que tiene que ver con el acceso al mercado de cambio, el central parecería plantear como mensaje: si tenés dólares o activos, usalos y no me los pidas a mí, que no me están sobrando los dólares en este momento, de manera que te da acceso contra tus propios dólares, te permite usarlos del exterior de libre disponibilidad. Pero si tenés alguna de esas posibilidades, no me los demandes a mí en el mercado. Ese sería como el racional del primer punto. El segundo punto, como bien decíamos con Nico recién, no adelantes pagos, tratá de conseguir financiación afuera, no financies vos al exterior pagando anticipadamente. No estamos en condiciones vamos a poner alguna limitación en ese sentido. Ahora vamos a ver que hay algunas más que surgieron últimamente, pero el sentido de ese segundo grupo de normas tiene que ver con no estamos en condiciones de pagar demasiado anticipado si tratemos de importar para recién después pagar al exterior. Robert, perdón, ahí me pongo un poco en la piel de nuestros clientes, y tal. Es cierto que el central de alguna manera te exige conseguir financiación afuera, lo cual que es complicado. Pero sí, tal cual. O sea, por un lado, encausa a determinado sentido, pero a determinados objetivos, pero la realidad es que a veces también me pongo un poco en los zapatos de ellos, es bastante complejo poder afrontarlo, ¿no? Pero bueno, es parte de lo que nos toca, tal cual. Es parte sí, y está bien mencionarlo, porque me imagino que no debe ser fácil hacer negocios con alguien y decirle: mandame la mercadería que yo después te pago, y ¿de dónde te tengo que mandar? A Argentina. Vamos viendo. Claro. Nos ha pasado, hay varios ejemplos de proveedores del exterior que a veces tienen algún reparo en ese sentido. Pero bueno, lo mencionaba como racional de Banco Central para... No, tal cual. Y en el tercer caso, lo que el Banco Central plantea es elegir mercado. Si vas por el mercado financiero y obtuviste dólares por ahí,
o usás esos dólares o usás ese mercado para pagar, pero no podés estar yendo a los dos mercados. Te voy a poner algún tipo de norma que te haga elegir uno de los dos mercados. Ahí tenemos los tres temas, ¿no? Si tenés dólares, usalos, no adelantes pagos, tratá de conseguir algún tipo de financiación afuera, y elegís si querés ir por el mercado de cambio o querés ir por el mercado financiero, pero no podés ir y venir con los dos. Ahí traté de hacer un resumen de las normas más relevantes de las últimas semanas. Sobre el segundo punto que tiene que ver con anticipos de importación, pagos vista y todo ese mundo, ahora después vamos a volver con Nico porque están saliendo, en este momento, mientras estamos haciendo esta charla, se están implementando normas nuevas que tienen que ver con algo así como lo que se dio en llamar en la plaza como un veraz de comercio exterior o algo por el estilo. Pero ahora vamos a volver sobre eso, pero lo dejo como un spoiler de lo que viene. Le vamos a contar brevemente todo esto que les contábamos recién, texto ordenado, las últimas normas, etcétera, qué es lo que el banco mira al momento de que nuestros clientes nos hagan una presentación, y lo vamos a dividir en tres partes, todo lo que tiene que ver con pagos diferidos, todo lo que tiene que ver con pagos a la vista y todo lo que tiene que ver con pagos anticipados. Brevemente, y esto se va a repetir probablemente en alguno de los otros, lo que un analista de comercio exterior del banco para dar acceso al mercado va a mirar es, y resumidamente lo que dice tanto el texto ordenado como estas últimas normas, es que el beneficiario del pago sea igual al proveedor, que haya un boleto de cambio. Voy a dejar para el final. Las declaraciones juradas necesarias para poder acceder al mercado, que en buena parte son las que mencionamos antes, que esté el documento de transporte, las facturas de importación, que esté el despacho a plaza. De los 50.000 es nuevo, es de los últimos días casi, y antes era un importe de 500.000, con lo que en general algunas empresas grandes importadores estaban alcanzadas, pero no había demasiados pagos mayores a 500.000. Ahora con este nuevo umbral de 50.000 hay muchísimas más compañías que están alcanzadas. ¿Qué es lo que va a mirar de toda esa documentación que tiene que recibir? ¿A quién está asignado el despacho? Y es súper importante entender que quien accede al mercado tiene que ser el mismo que en aduana en algún momento se designó como para hacer el seguimiento, si corresponde que esté en la 6401. La 6401 es un relevamiento de activos y pasivos con el exterior, que tiene algunas particularidades y que si corresponde por el tema de la temporalidad, tiene que estar declarado. Vamos a mirar el récord importador, vamos a mirar si hay activos externos líquidos. Esto dentro de nuestro propio banco, ¿no? Lo mismo con títulos valores, por el resto vamos a contar con esta declaración jurada que mencioné antes. Es clave entender también que no se puede pagar antes del vencimiento. Esto significa, si estoy pagando una factura, tiene que en la factura aparecer toda la documentación y toda la información que a mí me permita poder determinar esto. Esto es un poco difícil, digo, algunos importadores nos dicen, bueno, en el país que me factura, las facturas son de esta manera. Digo, ahí el Banco Central lo que plantea es, bueno, esa factura tiene que tener, para poder operar con Argentina, todas estas cuestiones insertas en la factura. A veces es un poco difícil, pero la recomendación es tratar de que su proveedor del exterior le ponga todo esto, porque si no van a tener que salir a pedirle algunas cosas más, porque esto es norma cambiaria. Es clave que estén los vencimientos, la cantidad, el valor, la condición de venta. Toda esa información tiene que estar en la factura. Y después, ya entrando en el terreno de las recomendaciones de Banco Central, que no están escritas en ninguna norma, pero que seguramente si operan con Banco Galicia han tenido que hacerlo, es que el vencimiento tiene una antigüedad mayor a 90 días en el vencimiento de esa factura. Lo que le vamos a pedir es una certificación contable, que es una recomendación que Banco Central le hizo a todos los bancos, no solo a nosotros, para poder asegurar genuinidad, razonabilidad, etc. Esto es algo que no lo van a encontrar en la norma cambiaria, es algo que surgió de reuniones con Banco Central, con una recomendación que nos hicieron a los bancos. Robert, perdón, déjame detenerme un segundo en ese punto. ¿Qué pasa con los despachos que tienen mucha antigüedad, digamos, y que todavía no fueron pagados, o que, por ejemplo, no sé, hay clientes que por ahí se quedaron con deudas sin cancelar por X razón?
de años anteriores, 2018, 2017. ¿Qué opina Banco Central? ¿Qué mira tiene Banco Central de eso? ¿Qué indicaciones nos hace a los bancos respecto de ese tipo de operatoria? Un poco en alusión a lo que comentabas recién, ¿no? De que hay cosas escritas y cosas no tanto. ¿Qué mirada, cómo nos manejamos nosotros? Me gustaría contarle un poco a la gente y qué tipo de análisis le estaríamos dando y qué recomendaciones sobre todo nos hace Banco Central de eso. Todo lo que tenga que ver con despachos que son anteriores al 1 de septiembre del 2019, digo, la mirada que hay en general en el mercado es, al no haber un seguimiento, resulta difícil cumplir con algunas normas del central que tienen que ver con razonabilidad, genuinidad, etc. No hay una norma específica para eso. Sí, la recomendación es ser mucho más ácidos en los controles respecto de estas cuestiones de genuinidad, razonabilidad, etc. Ejemplo. Si un cliente tuviera un contrato, estamos hablando siempre de deuda comercial de 1 año y pico de vencida, que no ha sido pagada todavía y que no se puede controlar con el seguimiento que establece el Banco Central a partir de la fecha que mencionaba. En esos casos, en general, lo que se plantea es documentarla con mucho más respaldo que en operaciones normales. A ver, ¿qué quiero decir con más documentación? Nos imaginamos que si un proveedor del exterior financió 1 año y medio a un residente argentino, eso debería estar en algún tipo de contrato de préstamo. Debería estar instrumentado de alguna manera. Eso a veces pasa y a veces no. Yo entiendo que la norma cambiaria es mucho más estricta que lo que los negocios a veces indican o la práctica habitual. Pero precisamos documentarlo mucho más. Y muchas veces lo que no podemos hacer es avanzar con ese tipo de operaciones porque no conseguimos terminar de documentarlas de vuelta, en el entendimiento de que la práctica comercial a veces es mucho más conversada, hay un mail, hay algún acuerdo de algún tipo, que todo formalizado, apostillado, etc. Pero está bueno que los clientes por ahí sepan cuál es el sentido o cuál es la sensación térmica, si se quiere, respecto de determinada operatoria que a veces, obviamente nosotros estamos todo el tiempo o más tiempo en conversaciones con Banco Central en línea a través de controles y demás. Está bueno que ellos sepan por ahí con qué cosas hay que tener más cuidado, con qué cosas hay que preocuparse más sobre la prolijidad, sobre la documentación de respaldo y demás, así que es interesante eso. Sí, hay cosas que son más normadas y hay cosas que se van construyendo, digo, como políticas, etc. Hay algunas palabritas que el Banco Central pone siempre en las normas que son razonabilidad, genuinidad, sentido económico, que cuando se hace una bajadita de eso, cada banco tiene una política que en general se termina pareciendo, ¿no? Pero digo, en general tiene que ver con estas palabritas que mencionaba antes. Voy a pasar a todo lo que tiene que ver con lo que son pagos vista, estos pagos que ya están embarcados en el exterior, pero que todavía no llegaron a la Argentina, similares cosas como para presentar. Se vuelve a presentar lo de los 50.000. Precisamos que en la factura se exija el pago contra la presentación de la documentación de embarque, precisamos que eso esté inserto en la factura. Y acá se suma algo nuevo que es la CIMI en estado de salida, como documento adicional que Banco Central plantea para poder dar canal para este tipo de operaciones. Me voy a detener un segundo en lo que tiene que ver con la CIMI en estado de salida. ¿Qué entendemos en Banco Galicia por CIMI en estado de salida? La CIMI en estado de salida para nosotros se materializa con 2 elementos que el cliente nos va a aportar y que son un print de mis operaciones aduaneras, donde esté detallada la CIMI, con toda la información que otorga ese sistema, y en segundo término la carátula de la CIMI, que es ese documento parecido al despacho a plaza, pero donde arriba dice la CIMI. Con esos 2 documentos para nosotros esa CIMI está en estado de salida y cumple con este requisito. ¿Qué vamos a estar mirando? De vuelta, el tema de los activos externos líquidos, si hubo operaciones con títulos valores que no se pagan antes del vencimiento. Acá es importante que en la factura aparezca esto que les planteábamos antes, que tiene que ser pagada contra los documentos de embarque, pagos vista, outside, digo, la terminología que cada uno use en la factura, pero tiene que estar inserto esto. Y después algunas cosas que son en común con lo anterior, esto lo voy a pasar un poco más rápido.
Sí me voy a detener un segundo más en lo que tiene que ver con las excepciones a la CIMI, porque cuando salió esta norma habla de todos los casos en los que sea necesario. Entonces los bancos nos pusimos a averiguar cuáles casos se puede pagar anticipado, pero no hay una CIMI porque después no va a haber un despacho a plaza. Acá pusimos los que entendemos que de la casuística de estos primeros días de esta norma nos encontramos y que tienen que ver con que si nacionalizás la mercadería vía courier no vas a tener una CIMI, si es una reimportación, donaciones, franquicias diplomáticas, compensaciones, muestras, hay otros, no son solamente estos. Pero digo, hay casos en los que el cliente no podría presentar la CIMI por la sencilla razón de que no es un requisito para después poder nacionalizar la mercadería. Hago mención también de que en estos casos el banco lo que les va a pedir al momento de hacer la operación de cambio es una declaración jurada donde el cliente nos esté indicando las razones por las que no está presentando la CIMI y que lo va a nacionalizar de alguna de estas maneras. Eso sí se va a mirar después al momento de hacer la aplicación en el sistema de MCD. Por último, lo que tiene que ver con anticipos de importación, de vuelta, es algo parecido a lo que teníamos en los dos anteriores. Acá se suma lo que tiene que ver con la proforma o contrato donde se establezca el pago anticipado y es probablemente lo que más hoy en día está mirando el Banco Central respecto de accesos al mercado de cambio. La CIMI, similar a lo que estábamos diciendo recién, y los controles también son similares. ¿Cuáles se suman en el caso de los anticipos? En el caso de los anticipos vamos a tener que verificar que no tenemos vencimientos anteriores por MCD no aplicados y vencidos. Es decir, que en los últimos 90 días no se haya traído al banco la documentación que permite demostrar la nacionalización de esos bienes. Y se incorporan algunas cuestiones más, como por ejemplo que quien acceda al mercado de cambios no tenga una condena o un sumario en materia penal cambiario en trámite. Ahí el Banco Central lo que hace es simplemente decirnos sí, no nos dice importe, no nos dice valores, razones, ni ninguna otra cosa. Pero sí nos dice si se puede acceder o no en un servicio que nos disponibiliza los bancos. Acá hay un mensaje que sí es importante y es que si antes de hacer la operación ya sabés que precisás plazos mayores, es clave saber que la consulta tiene que ser previa a Banco Central y no posterior. Es decir, las prórrogas que se establecen sobre este tipo de conceptos fundamentalmente refieren a situaciones que se dan después del acceso al mercado de cambio. Si alguien sabe que antes de acceder al mercado va a precisar más de 90 días, y bueno, ya tiene que pedir la autorización con antelación. Voy a dar un ejemplo de una compañía que ha pedido previamente, por la complejidad de los bienes que importaba, consulta previa Banco Central. No tardó demasiado Banco Central en responder. En general, el Banco Central analiza con mucho detenimiento todo lo que son las presentaciones y los plazos a veces se extienden un poquito. En este caso hubo respuesta, no digo inmediata, pero sí rápida. Así que Robert, perdón, ahí Sí. déjame consultarte algo porque es un tema que bastante recurrente y que genera bastantes consultas respecto justamente de eso, ¿no? De los tiempos del central para responder. Como vos bien decías recién, hay casos donde tal vez el central ya está un poco más preparado y listo como para responder determinadas consultas. Ahora hay otras, sobre todo lo que tiene que ver con la 7030 y algún que otro pedido de autorización puntual para acceder al mercado de cambios, para hacer algún pago al exterior, en donde estaría bueno por ahí entender cuáles son los tiempos. ¿Tiene tiempos el central para responder? ¿Tiene plazos? ¿Tiene algún acuerdo con los bancos en donde se compromete a responder en algún plazo? ¿Cómo se maneja en ese sentido Banco Central? No, plazos no tiene, sí. Entiendo que hubo algunas reuniones con cámaras cuando se puso un poco más duro el control cambiario y por julio de este año. La realidad es que no hay un plazo. Y sí entendemos que muchas de las normas cambiarias lo que plantean es un pedido de autorización previa. Hay mucho tipo de situación que plantea autorización previa a Banco Central. Imaginamos una demanda muy grande por parte de los bancos que a veces va a ser dificultoso dar respuestas un poco más rápido. Hoy el flujo de respuestas no es del todo rápido.
Digo, no son ese tipo de consultas por ahí del todo en línea con la necesidad comercial de los clientes del comercio exterior. Y esa es una realidad. A veces hay algunas repreguntas también, pero a ver, a nosotros nos gustaría que sea un poco más rápido, pero bueno, a veces hay repreguntas o hay situaciones que hacen que no sea todo lo rápido que nos gustaría. Esto a veces es un poco complicado porque hay un ida y vuelta donde se pide información adicional y en otros casos hay un análisis que se extiende un poco más de lo que nos gustaría, pero bueno, en el entendimiento de que muchas de las normas cambiarias lo que hacen es plantear la necesidad de pedir autorización previa y hay, no sé, 50, 60 bancos que están enviando consultas a Banco Central y eso debe generar algún tipo de cuello de botella. Claro, y también es entendible... Claro, claro. Y también es entendible que para determinados temas o determinadas cuestiones, como vos decías al principio, todo lo que tenga que ver tal vez con pedidos de prórrogas, estén un poco más preparados y listos por ahí para analizar ese tipo de operaciones. Después por ahí tengamos en cuenta que lo que tiene que ver con normativa Banco Central, si no está expresamente permitido, va con consulta. No es que esté prohibido, pero el central te habilita, como vos recién decías, el mecanismo de la consulta formal. Lo cual muchas veces eso también puede generar alguna demora adicional porque tal vez no son consultas que se esperan o no están tan armados, no tan preparados como para recibirla, como puede ser el tema de las prórrogas por ahí, en donde también quiero hacer especial hincapié, vos ya lo mencionaste hace un momento, pero es muy, muy importante la prolijidad dentro de la compañía que pueda llegar a tener respecto de la documentación, las facturas, lo pagado, lo no pagado, lo pagado en forma, sobre todo lo pagado en forma anticipada, para llevarlo bien cortito de cara al banco, ¿no? Y entender que el proceso no termina con la nacionalización de la importación de la mercadería, sino que se finaliza con la presentación ante el banco, ¿no? Y eso es muy importante porque de alguna manera te puede permitir evitarte algún dolor de cabeza a futuro a la hora de salir a pagar, que es cuando tal vez uno se entera de que tiene esa deuda pendiente. Por eso también está bueno internamente dentro de cada compañía ser celoso de esa información y llevarlo bien cortito y prolijo. Y ante cualquier duda o cualquier problema que surja, dirigirse al banco, manifestarlo, contarlo antes de llegar al vencimiento de la operación, ¿no? Así que eso es importante también. Es clave esto. Ahora Nico, un mensaje súper importante porque ahora vamos a ver que además de esto que vos mencionás, te libera todo lo que tiene que ver con pagos, ¿no? Este cupo de 1 millón, si lo tenés ocupado por operaciones que ya nacionalizaste, te conviene más aplicarlo. 3 puntitos más sobre anticipo, si tu contraparte es vinculada, consulta previa. Si tu empresa tiene menos de 1 año de constitución, hay algunos otros límites que son bastante altos, pero bueno, hay que tenerlos en cuenta. Y no podés tener anticipos vencidos, que es esto que mencionaba antes, por lo que no presentaste el despacho a plaza. Esto de la CIMI es similar a lo que dijimos antes. Y acá nos metemos en materia de esto que decíamos. ¿Cómo hago para aplicar mis anticipos o pagos vista contra los despachos a plaza? Voy a decir algo que no sé si es demasiado políticamente correcto, pero digo, vamos a estar ayudándolos con todo esto, porque lo que estamos viendo es que hay, en muchos casos, y eso tiene que ver con el ejercicio, el control cambiario tiene 1 año, el anterior control cambiario tenía 12 años, entonces estábamos un poco más acostumbrados todos. En que de cierta manera no empezó hace tanto, vemos en muchos casos clientes que tienen anticipos, vemos la mercadería nacionalizada, pero no tenemos el match. Es un trámite administrativo, pero que precisamos que ocurra, no lo puede hacer el banco per se. Digo, en los otros días nos mostraban que una de las demandas era si eso era posible, que el banco lo haga directamente. Y eso no es posible, precisamos una instrucción por parte del cliente donde nos diga, este despacho va con este anticipo o pago vista. El banco ahí lo que hace es resolver y hacer ese match que decía antes, y a partir de eso libera el cupo y ustedes quedan prolijos de cara a las regulaciones cambiarias. Es en general un trámite más administrativo que otra cosa. Vamos a estar trabajando muy fuerte en tratar de generar soluciones que permitan que esto ocurra. ¿Qué les vamos a estar solicitando? Bueno, piensen que esto arranca con un pago anticipado o con un pago vista. Bueno, vamos a precisar el despacho a plaza, porque esa es la documentación que nos permite hacer el match contra ese anticipo o pago vista, una nota de aplicación,
Bueno, las facturas definitivas de importación completas, algunas declaraciones juradas, sí estamos hablando de despachos que son anteriores, que el beneficiario sea igual que el proveedor. Es en general algo similar, todavía un poco menos, de lo que se usa para terminar de completar el legajo de documentación respecto de cualquier pago al exterior. ¿Qué va a estar mirando el analista de seguimientos del banco? ¿A quién está asignado el despacho? Ahí es súper importante que los despachos que nos traigan tengan a Banco Galicia como responsable. Si hay algún tipo de ajuste sobre el despacho, estos ajustes a incluir o a deducir en divisas que se hacen en el trámite aduanero. La factura que esté presentada y que sea la misma que estaba declarada en el despacho. Y acá es súper importante entender que la norma cambiaria, si vos tenés un despacho de $100 y pagaste por 110, o tenés alguna brecha entre lo que pagaste y el despacho que nacionalizaste, que la norma te da un montón de opciones para poder resolver ese tema de tu MSD y dejarlo perfectamente regularizado. Es decir, esos salditos que dejás, que te van consumiendo cupo y que te pueden meter en algún problema, digo, hay todo un abanico de posibilidades que tenés desde, no sé, operaciones en gestión de cobro, que sería lo más complejo, hasta salvedades que te da Banco Central para poder bajar esos saldos. Es clave este mensaje de vuelta. Ahora Nico nos va a contar cómo estamos tratando de hacerlo más fluido las presentaciones, que tengan algún canal más digital, disponibilizar información, etcétera, porque este es un tema que es súper importante por los cupos que mencionamos antes y por la contingencia que alguien podría llegar a afrontar en el caso de no tener todo esto prolijo. De vuelta, el Banco Central lo que va a ver es que hay un anticipo. Alguien pagó al exterior y nunca trajo la mercadería. Y en esos casos probablemente lo que haga es enviar algún requerimiento de información, algún memo, alguna situación que es mucho más trabajosa que terminar de aplicar todos estos saldos. Así que acá el mensaje, insistimos y subrayamos, es no dejes saldos sin aplicar, consultanos, tenés OFEX sucursales, tenés un canal digital, así que nada, reforzar muy fuerte este mensaje respecto de la nacionalización y la demostración de MSD sobre los despachos a plazo. Muy brevemente, pago por servicios, es probablemente lo que hoy más difícil es, pues lo más difícil de documentar. Todos los bancos tenemos la recomendación de ser muy ácidos en los controles que hacemos. Están acá detalladas la documentación que tenemos que mirar. Hay un tema que también miramos mucho que tiene que ver con quién es el acreedor del exterior. Precisamos documentar muy fuertemente todo lo que tiene que ver con pago de servicios, fundamentalmente porque no hay documentación de un tercer organismo, como puede ser la aduana, en este tipo de operaciones, de manera que son particularmente profundos los controles que se hacen sobre pago de servicios en el banco. Tienen que ver con la antigüedad del servicio, tienen que ver con la naturaleza de lo que se va a prestar como servicio, con el sentido económico, etc. Acá están detalladas un poco las cosas que mira un analista de servicios en el banco al recibir esto, pero probablemente si son usuarios de este tipo de cosas, precisamos que hay una cuestión que atraviesa todo esto y que tiene que ver con entender claramente el servicio a pagar, cuál es el sentido económico, la genuinidad. Después están todos los requisitos más formales, pero acá lo que más juega probablemente es todo lo que tiene que ver con lo soft, si se quiere, que es esto, ¿no? Entender con toda claridad cuál es el servicio, por qué tuve que ir a contratar un servicio al exterior, cosa de tenerlo bien documentado y poder demostrarlo ante cualquier situación que se presente. Ustedes piensen que por todo lo que tiene que ver con accesos al mercado, de alguna manera el banco es solidario con el cliente. Y a veces lo que hacemos de poder pedir algún papel más o tener un entendimiento mayor tiene que ver con que cuando damos acceso al mercado, la realidad es que nosotros después somos quienes somos solidarios, como decía antes, y tenemos que explicar al central la operación del cliente. Y de la explicación que demos nosotros, a veces se puede derivar algún requerimiento de información que sea un poco más complicado de resolver. Entonces, a veces preferimos ser en el primer momento un poco más exigentes para despejar cualquier tipo de duda en una segunda instancia, y entendemos en eso que también hay una forma de cuidar a los clientes, aunque sea un poco
exigente esa primera parte. Con esto repasamos muy brevemente, en algo así como 45 minutos, todo lo que tiene que ver con las últimas regulaciones, qué es lo que el banco pide para lo que tiene que ver con pago de importaciones. Y acá, Nico, si nos querés contar qué estamos disponibilizando. Sí. Algunas cosas son flamantes, son de estos días. Sí, a ver, un poco en línea con lo que vos, Robert, venías comentando. A ver, el banco entiende y se comprende que el contexto para hoy en día operar en comercio exterior no es sencillo, es bastante complejo. Hay que tener determinado nivel de conocimiento técnico, porque lamentablemente es así. Y lo que el banco pretende, o de alguna manera lo que intenta hacer, es tratar de acercarle a las compañías un asesoramiento adecuado y un acompañamiento en todo este proceso que tiene que ver con el comercio exterior, que, como les decía, ya para operar, para conseguir un cliente afuera o para conseguir un proveedor también, no es fácil que nos vendan, que confíen en nosotros, es complejo. En ese sentido, el banco lo que trata de alguna manera es de facilitar todo lo otro. Ver de qué manera podemos estar cerca de las compañías. Cuando llegamos al momento de tener que pagar al exterior, lo que tiene que ver con los cobros es un poquito más fácil, un poquito más relajado si se quiere. Cuando llegamos al momento de pagar esa deuda o pagar ese anticipo, lo que trata el banco es de acercarse lo más que se pueda a la empresa y tratar de acercarle soluciones. Y en ese sentido, la idea es, bueno, ir agregando herramientas y opciones a través de nuestras herramientas de plataforma digital, de manera tal de que ustedes puedan tener de primera mano toda la información necesaria, sobre todo con lo que tiene que ver con los seguimientos, con los anticipos de importación, con los despachos de importación, lo mismo con los de parte de Expo. Pero lo importante acá es que ustedes pueden consultar a través de nuestra plataforma, además de operar, de generar la carga de la transferencia o de la carga de la orden de pago para la liquidación de los fondos vía nuestra plataforma. También tenemos disponible desde hace poco tiempo, en realidad, perdón, me corrijo, el módulo de seguimientos lo tenemos hace bastante tiempo con determinada información. Lo que fuimos haciendo es agregando opciones y herramientas para que ustedes puedan disponibilizar la información de primera mano. Y en ese sentido, lo que estamos generando lo que acabamos de generar es el acceso a esa información respecto de todos los pagos anticipados que están por vencer, cuándo van a vencer, se están generando alertas de vencimientos, de manera tal de que ustedes, si bien nosotros insistimos en que tienen que tratar de ser lo más prolijos posible, la idea es que se puedan apoyar en el banco y en las herramientas que el banco les facilita para justamente ayudarlos a ustedes a ser prolijos en la administración de todos esos pagos anticipados, de los despachos de importación, y también por la parte de exportación, de los cobros anticipados de exportación, de los permisos de embarque con el seguimiento del ingreso de las divisas, entender si hay algún permiso de embarque, por ejemplo, que tenga un saldo pendiente de liquidar y entender si ese saldo va a ser o debe ser liquidado porque su cliente se los va a pagar, porque ustedes saben que se los va a pagar o saben que no se los va a pagar. Bueno, entender y anticiparse a través de la información. Cuanto más información ustedes tengan a mano, más fácil les va a resultar a ustedes detectar cualquier anomalía o cualquier aspecto a regularizar de cara al contexto normativo. Y para eso es que nosotros tratamos de facilitarles a ustedes esta información al mismo tiempo que tienen disponibles nuestros asesores y especialistas en comercio exterior para cualquier duda respecto de cómo abordar alguna operatoria o de cómo manejarse ante determinada situación que ustedes pueden llegar a entender que queda por fuera del marco normativo. Bueno, la idea es ver de qué manera darle algún encuadre para que no estar alcanzado por ningún tipo de penalidad ni restricción. Así que en ese sentido... Sí. Déjame quedar en línea con eso, que sí. Quiero subrayar que difícilmente haya una situación por la cual ustedes pagaron al exterior y no pudieron nacionalizar toda la mercadería que no esté encuadrada en la norma. La norma es súper amplia respecto de poder resolver eso. Es si se quiere, en el extremo, algo que por ahí no tiene que ver con el flujo del negocio. Yo siempre digo, nuestros clientes son especialistas en hacer negocios, ¿no? En norma cambiaria. Ahí cuenten con nosotros para poder asesorarlos. Pero es clave que
ingresen en estas plataformas para ver qué es lo que está pendiente. Y después, si se da alguna situación que no permite encuadrar un despacho con un MCD, cualquier situación que sea en el medio, ahí nosotros tenemos un montón de herramientas para poder ayudarlos, a partir de la explicación que ustedes nos den. Pero como decía Nico, la norma es súper amplia respecto de cómo encuadrar cada una de esas situaciones. Así que sí, tal cual. En el que vamos a estar tratando de ayudarlos en el próximo tiempo. Y tenemos como el objetivo de poder que no haya tantos anticipos pendientes. De vuelta, esto tiene un montón de instancias de cada es tal cual. Y por eso déjame comentarles también la novedad, digamos, que tenemos a través de nuestras plataformas. Nuestra plataforma es la posibilidad de, por un lado, conocer en lo que tiene que ver con lo que es la deuda de pagos anticipados de importación, que es tan sensible como recién le comentábamos, porque nos puede llegar a perjudicar sobre cualquier nuevo pago anticipado, es la posibilidad de conocer a través exclusivamente de nuestra plataforma la deuda que cada cliente tiene en todo el sistema. Es decir, nosotros los bancos podemos saber qué MCDs o qué pagos anticipados o vistas están pendientes de regularizar en todo el sistema financiero. Pero para eso hay acceso a un link especial que el Banco Central nos da solamente a los bancos y no le da acceso directo a las compañías. Bueno, a través de nuestra plataforma, cada compañía, cliente de Banco Galicia, podrá acceder a esa información de manera tal de tener en un solo lugar todo el conocimiento más abarcativo de cuál es su situación respecto a los pagos pendientes de regularizar, no solo con Banco Galicia, sino de todo el sistema financiero. Y por otro lado, tener la posibilidad de toda documentación que haya que presentar al banco para justamente regularizar estos MCD, estos pagos con registro aduanero pendiente, hacerlo a través de la plataforma y que no sea necesario ni contactarse con algún especialista, ni ni ir hasta la sucursal para presentar documentación física, sino hacerlo directamente seleccionando el pago anticipado, por ejemplo, correspondiente, y adjuntar en función de esa operación la documentación que corresponde para dar regularización a ese pago. Así que bueno, seguimos trabajando para poder acercarles cada vez más facilidades, pero no quería dejar de destacar esto. La idea es que esto vayan viendo a medida que ustedes, el que conoce la página, el que entra frecuentemente, sabe que cada tanto hay cosas nuevas que se van modificando en pos justamente de tratar de hacer todo este contexto normativo, que ya es de por sí bastante complejo, tratar de hacérselo lo más sencillo posible. Bueno, buenísimo. Así que bueno, por mi cuenta, eso es todo. No sé, Robert, si te queda, si te queda algo más de... Bien. Podemos hacer ahora, que es contestar algunas preguntas que entiendo que fueron viniendo. Y después, no sé si mencionaste, por ahí se me pasó a mí, el tema de que después les vamos a pedir feedback a los invitados, una encuesta. Perfecto, sí. Después al final gracias por recordármelo, al final de la exposición va a haber un breve cuestionario para que ustedes nos den sus opiniones, nos cuenten a ver qué les pareció la charla, qué podríamos mejorar para la próxima, o modificar, de manera tal de hacerlo más rico y más eficiente. Así que eso seguramente al final de la charla les va a aparecer. Así que ahora, si te parece, Robert, avanzamos con algunas preguntas que van surgiendo. Y me parece también, o sea, por ahí vamos a tratar de ir y venir. Hay muchas preguntas, estuve tratando de ordenarlo lo más posible, de manera tal de ir por tema. Creo que muchos quieren escuchar un poco de qué se trata, digo, para no generar tanta incertidumbre, escuchar un poco de qué va la 7151. Muchas preguntas hay sobre ese tema, respecto de, bueno, de qué implica, ¿no? En qué consiste, qué novedades hay, si bien es algo que es muy, muy reciente, pero bueno, un poco entender a ver cuál es el marco que le termina dando, en qué consiste esta nueva norma y un poco cuáles son los aspectos que hay que empezar ahora a tener en cuenta, o qué es lo que los bancos van a tener que empezar a tener en cuenta a la hora de analizar cualquier pago de importación. Todavía no hay demasiada claridad. Yo les cuento cómo fue ayer la mañana de Nico con su equipo y mía. Salió una comunicación que refería a una plataforma que no sabíamos cuál era. En esa plataforma, por lo que fuimos averiguando en el transcurso del día, que finalmente creo que empieza un poquito más adelante,
lo que entendemos es que se va a alimentar de casos que los bancos determinen como dudosos respecto de la genuinidad. La verdad que no hay muchos casos de ese tipo, por lo menos en el banco no vemos situaciones de ese tipo. Sí, hay alguna puntual, específica. No debería afectar el flujo de pagos. Digo, el 99,999 de las compañías lo que hacen es pagar importaciones, traer mercadería, etc. Sí puede haber alguna operación que no sea del todo genuina, y lo que nos imaginamos es que ese tipo de operaciones, el Banco Central lo que quiere es que estén disponibles esos quits para que todos los bancos tengan alguna alerta mayor al momento de hacerle una operación de cambio. Lo voy a decir más directamente. Lo que el Banco Central dice es, si hay alguien que está sacando dólares a 80 y en realidad no es una operación genuina, que no pueda ir de banco en banco, sino que haya una base centralizada donde los bancos puedan consultar que alguien con un quit determinado quiso hacer una operación que no era del todo genuina. De vuelta, no es una operación ni habitual ni nada, pero bueno, son las situaciones por las cuales el Banco Central quiere establecer alguna base. Voy a agregar algo. Esto es lo que nos imaginamos que mencioné recién. Falta una bajada todavía a detalle por parte del Banco Central, pero lo que entendemos con otro grupo de bancos es que va a venir por ese lado. De vuelta, nada de qué preocuparse. No, yo creo que, Robert, a ver, no sé vos qué mirada tenés, pero digo, es posible que esto tenga que ver un poco con el tema de las declaraciones juradas. Digo, hoy por hoy muchos bancos se manejan con declaraciones juradas porque no tienen manera de constatar determinada información por cuestiones lógicas. Digo, yo no puedo entender, no puedo saber cuál es la realidad de todos los clientes respecto de las posiciones, no sé, de activos externos líquidos, o las posiciones de pagos, o las posiciones o acciones que hagan con otros bancos, porque nosotros no tenemos toda esa información en todos los casos. Digo, es posible que tal vez de esta manera el central lo que quiera sea publicar lo que cada cliente declara o indica, o la realidad de cada cliente en todo el sistema, de manera tal de que cada banco pueda ir y tener acceso a esa información. ¿Puede ser que pueda venir por ese lado o algo por el estilo? Al principio de la mañana de ayer te hubiera dicho que sí. Ahora tiendo más a pensar que se trata de esto que mencioné recién. Digo, cuando salió la comunicación, bien, hubo una serie de especulaciones respecto de qué se trataba esta plataforma. Yo estaba más cerca ayer en la mañana de esto que mencionás, Nico, y ahora hablando con otros bancos parecería ser, por algunas conversaciones que hubo con Banco Central, que tiende más a parecerse a una especie de veraz de operaciones de comercio exterior. Igual, como esto que decía, todavía no está toda la claridad que nos gustaría. Esto empieza a partir del 6 de noviembre, esto también es algo que nos adelantaron informalmente desde Banco Central. Tiendo a pensar que tiene más que ver con esto otro, pero no descartaría esto que mencionas. Claro, digo, para los bancos realmente sería una gran ayuda poder tener un servicio donde ir y consultar qué operaciones se pueden hacer y cuáles no. Sí, déjame agregar que ayer a la tarde, salió alguna comunicación donde se plantea un segundo servicio con Banco Central para operaciones de pago de importaciones, que sí nos imaginamos que tenga algo más de información con foco en alguna cuestión más específica de pago de importaciones, que podría ser esta. Por ejemplo, que el Banco Central nos disponibilice la cantidad pagada y la cantidad nacionalizada por el punto 2.1 de las comunicaciones que mencionamos hace un ratito. Hoy los bancos estamos sujetos a la declaración jurada que nos presenta el cliente, y en función de eso nos parece condición suficiente porque no tenemos dónde chequear. Ahora el Banco Central parece estar diciéndonos a los bancos, precisás la declaración jurada, pero además tenés que chequear la declaración jurada. Así que ahí va a haber alguna complejidad también respecto a los pagos de importaciones vinculadas con eso, con este chequeo adicional. Mientras estábamos dando la charla, la gente de sistemas estaba viendo con Banco Central cómo homologar el servicio y ponerlo disponible para que sea lo más práctico posible, pero hay algunas comunicaciones que empiezan a transparentar cierta información que antes solo tenía Banco Central, para que los bancos también puedan consumirlo. Para dar un poquito de contexto, digo, en este preciso momento,
¿los bancos estaríamos en condiciones de procesar operaciones? ¿Ya está todo, digamos, prolijo como para avanzar? ¿Están funcionando todo? ¿O todavía hay algún que otro detalle técnico que estamos cerrando con Banco Central? Esta norma salió ayer a las 20:30, 21. Esa norma lo que planteaba es una consulta previa a un servicio. A continuación, casi inmediatamente, salió una norma más interna entre Banco Central y bancos donde se planteaban servicios y no te quiero mentir, hasta las 9 de la mañana, que tengo el chat acá al lado, tengo el celular, y lo que me estaban diciendo es que estaban con Banco Central terminando de verlo. Estoy en algún grupo con otros bancos y estábamos todos los bancos viendo cómo digo, concretamente la respuesta es, si hoy un banco tuviera que pagar una importación al exterior por B06, se encontraría con que tiene que postergarlo hasta poder hacer ese control. Así que a esta hora todavía no estamos pudiendo arrancar con los pagos de importación. Hay alguna demora. Esta demora hay que ver hasta qué hora se termina pasando, pero bueno, construir sistemas de este tipo es bastante complejo. Pensar que son servicios con Banco Central, donde todos los bancos están al mismo tiempo consumiendo la misma información, así que tiene cierta complejidad, pero bueno, si la pregunta concretamente que nos interesa. Perfecto. ¿Va a haber alguna demora? Muy probablemente. Perfecto. Bueno, yo voy a ver, ya estamos más o menos en horario. Me gustaría repasar alguna que otra pregunta más que estuvo, que fui nucleando, digamos, de la gente que nos estuvo preguntando. Te voy a llevar un poquito por algunos temas para hacer un pequeño pimponeo y si te parece cerramos con un poco más de qué esperamos o para los próximos días o el contexto normativo de lo que se viene. Acá, por ejemplo, nos preguntan respecto de lo que tiene que ver con el punto 2.1 del récord. Hay clientes que tenemos que, además de importar, también exportan. Entonces la pregunta es, si yo exporto esa posición, mi exportación, la mercadería que yo exporto, ¿puede de alguna manera compensar o mejorar mi posición frente al récord respecto del punto 2.1? No. Que entiendo que no, pero está buena la aclaración. No, por ahora no está previsto ese tipo de compensaciones, que en el control de cambio anterior había algo muy informal que te permitía cierto tipo de compensación. Hoy no pasa. Bien, perfecto. Después, acá nos está preguntando, por ejemplo, bueno, hay mucho sobre la 7151, nos pregunta Tomás, acá por ejemplo nos pregunta de qué manera puede colaborar con el análisis para los bancos. La verdad se le agradece la gestión y la buena predisposición, pero bueno, entendemos que todavía tenemos que ver un poco más cómo termina resultando esto de la implementación, digamos, lo que acabas de comentar, ¿no es cierto? Déjame decir, Nico, que yo entiendo que, como decía antes, puede haber alguien que tiene algún incentivo para hacer pero digo, no me preocuparía demasiado por la 7151 en el sentido de que en general los clientes tienen forma de demostrar y sí, bueno, hay que documentarlo en el proceso de acceder al mercado. Realmente no hay clientes que no se ajusten a eso, o es un porcentaje mínimo como cualquier actividad, ¿no? Pero con documentar la operación, como planteábamos recién, de acuerdo a la norma cambiaria, digo, estamos bien, digo, no debería haber problemas. Perfecto. Te llevo un poquito, te vuelvo a trasladar a lo que tiene que ver con las prórrogas y los pagos anticipados de importación no regularizados, y María Sol nos consulta cómo afecta, un cliente puede tener más de un pago anticipado regularizado o no regularizado, o por regularizar, pero vencido o no vencido. La pregunta es cómo afecta, si yo hago la consulta del pedido de prórroga a Banco Central, cómo me afecta para el resto de los pagos y para mis nuevos pagos. Digo, el hecho de hacer la consulta a Banco Central, ¿me habilita a seguir pagando anticipos o tengo que esperar que el Banco Central se expida para en ese caso ver si el banco avanza o no avanza respecto de la prórroga? A ver, o de la regularización, o el caso que fue de la consulta, ¿no? Si hablamos de pagos anticipados, vos tenés dos tipos de prórroga. La prórroga que es antes de acceder al mercado, esa va a Banco Central porque preciso plazos más largos, no me alcanzan los 90 días, y la prórroga que es posterior al acceso al mercado de cambios. Esa prórroga no va a Banco Central, la da directamente el banco.
O sea que ahí no tenés un tema. Digo, si está bien documentada, nosotros accedemos. Digo, pongo cualquier cosa. Digo, algún caso que haya pasado, que nos haya ocurrido. Pagué la importación, me tenían que traer la mercadería y 20 días después que hice el pago, se le incendió la fábrica a quien me tenía que mandar las cosas y no me la pueden mandar en 90 días. Digo situaciones que nos han ocurrido. Te voy a traer, no sé, documentación que permita verificar esto, la nota, los mails intercambiados, lo que sea, y el banco lo que va a hacer es, en función de eso, otorgar las prórrogas que sean necesarias para que el cliente pueda resolver esa situación. Si el Banco Central me viene a preguntar, le digo, esto se ajusta a normas. ¿Qué te impide eso? Liquidar no te impide, es como si le extendieras esos 90 días hasta otra fecha. Sí es clave documentarlo bien eso. Digo, incendiario, el barco tardó más porque lo agarró una tormenta en el mes. No sé, cualquier situación de ese tipo que ocurra y que sea posterior al acceso al mercado de cambio, esa la da el banco. ¿Te impide pagar nuevos anticipos? No. Podés seguir pagando anticipos porque no tenés nada vencido. Lo tenés prorrogado, no vencido. Perfecto, perfecto. Bien, buenísimo. Volvemos a lo que tiene que ver con la SIMI. Acá hay otra pregunta respecto de la SIMI. Ezequiel nos pregunta si, digamos, si la SIMI en estado de salida es un requisito indispensable. La respuesta es sí. Él pregunta, entonces, ¿no significa que la mercadería tenga que estar en tránsito? Si me permitís, Robert, a ir a lo importante es, independientemente de cuál es el estado o el lugar de la mercadería, lo importante es contar con la SIMI, con la autorización de aduana para hacer la nacionalización de esa mercadería, independientemente de si la mercadería haya sido o no embarcada en origen. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. No es un requisito desde el punto de vista aduanero, sí es un requisito desde el punto de vista cambiario. Desde el punto de vista aduanero lo va a hacer en el momento en que querías hacer el trámite y todo eso. Lo que digo es, no, sí lo precisás para acceder al mercado. Perfecto. Ya vamos terminando, nos quedan 2 o 3 consultas más. Una de las preguntas que nos hacen es si respecto de estos nuevos controles que los bancos empezarían a hacer a través de esta nueva fuente de información, esta verificación que harían los bancos, si en caso de detectar alguna anomalía, existe concretamente alguna penalidad para las empresas, o en realidad eso todavía no está especificado, y si es así, ¿cuáles podrían ser esas penalidades? Toda la operatoria del comercio exterior está alcanzada por la ley 19.359, que es el régimen penal cambiario. Así que las penalidades, el órgano es el Banco Central el que determina esas penalidades. Yo de vuelta, no hay más que lo que existía antes. Lo que el Banco Central ahora plantea es, si encontrás algún cliente que está haciendo alguna cosa que ostensiblemente está fuera de la genuinidad de la operación, no sé, lo voy a decir más rápido todavía. Si alguien te está trayendo una factura que no es genuina y se nota, cargarlo en esta base, así no empieza a ir a todos los bancos a querer hacer pasar esa factura que no es genuina. Digo, ¿se entiende? Lo que digo es, Sí. no hay muchos casos de ese tipo. En general los bancos lo que hacíamos es, si había alguna situación de ese tipo, que de vuelta no es muy común, nos mandábamos un mail, en las cámaras nos lo mencionábamos, qué sé yo. No es diferente ni las sanciones ni las situaciones que se pueden presentar respecto a lo que estaba antes de esta norma. Sí, lo que busca es que los bancos compartan esa información de una manera un poquito más formal. Bien, perfecto. Últimas 2 preguntas. Nos preguntan un poco, retrotrayéndonos a lo que vos habías comentado al principio respecto de la posición del punto 2.1 de la 7030 y la posición del récord, es si es posible recomponer el saldo de la excepción del $1.000.000 de acuerdo al punto 2.7 de la 7030, y complementaria, ¿no? Si es posible recomponer la posición del saldo de ese $1.000.000, digamos. Con nuevos despachos, lógicamente, es la pregunta, ¿no? Si eso es posible. Sí, claro, es posible, la forma más fácil es aplicando y despejando ese millón, ¿no? Cuando vas aplicando los despachos a plaza, despejás por el punto 2.7 y en el punto 2.1 el requisito es una cuenta más o menos sencilla, si importé por $1.000.000
y pagué por 900.000, y bueno, tengo cupo por 100.000. Digo, y a medida que vaya importando más, tengo más la posibilidad de pagar. Digo, dicho en 2 palabras, sería así. Más importás, más podés pagar. Lo que el Banco Central busca evitar con todas estas normas es que pagues demasiadas cosas anticipadamente. Digo, buscate que alguien de afuera te financie a vos y no vos financiar al de afuera. Comparto lo que decías vos, Nico, ¿no? Esto es más fácil ponerlo en una norma por ahí que comercialmente ejecutarlo. Pero bueno. Bien, perfecto. Y para cerrar un poco, y ya cortando un poquito con la estructura de la presentación, ¿qué mirada tenés vos, Robert, respecto de lo que puede llegar a venir en materia de restricciones? ¿Vos creés que puede llegar a haber más restricciones todavía en lo que tiene que ver con pago de importaciones? ¿Creés que hasta acá se llegó? ¿Qué sensación tenés vos de tu lado, que estás en contacto tanto con Banco Central como con lo que tiene que ver con el control normativo? No me imagino que haya más cosas, no me los imagino. Es más, no hay más para... es difícil. Aparte de eso, no sé qué más, pero la realidad es que hoy lo que sí el Banco Central le pone mucho acento es a esto de la prolijidad respecto a todos los regímenes de seguimiento, ¿no? No me quiero detener en Expo, porque por ahí no es el motivo de la charla, pero digo, tanto las exportaciones que no han sido ingresadas y liquidadas, como las importaciones que han sido pagadas y no nacionalizadas, hoy hay un foco respecto de eso. Pero no porque sea una nueva regulación, son las viejas regulaciones que probablemente se le va a poner algo más de foco para ordenar todo ese mundo. Es más, nosotros ahora queremos hacer con el equipo una campaña para regularizar MSD, que bueno, vos también estás muy involucrado, para ayudar a los clientes a que eso pase, porque lo que nos encontramos es que en muchos casos se trata más de una cuestión, si se quiere, formal que otra cosa. Así que ahí hay un foco grande. Pero no porque haya nuevas regulaciones, sino para que las que ya existen empiecen a pasar. Piensen que nosotros como banco por ahí tenemos algo más de información y posibilidad de ayudarlos, pero el central lo que va a ver es una foto en la que hay alguien que pagó al exterior y no nacionalizó, no mucho más. En consecuencia, creo que el foco va a estar más dado ahí, Nico. Va a estar dado en que cumpla lo que ya existe. Bien. Bueno, a ver, por mi parte y como para ir cerrando, me parece que es una buena oportunidad como para pedirle a nuestros clientes paciencia también, porque digo, a veces los bancos estamos en situaciones un poco a veces incómodas, en donde, digo, por un lado estamos dando un servicio y queremos que ese servicio sea lo mejor posible, al mismo tiempo somos una especie de agente de control en donde tenemos que verificar y velar por la correcta presentación de la documentación y cualquier acción que los bancos tomen en cabeza de nuestros clientes nos hace solidariamente responsables, digamos, vamos de la mano en todo lo que hagamos y eso a veces genera puede generar demoras, puede generar alguna complicación. Lo importante acá es la cercanía, es estar cerca, es poder tener mucho contacto con nuestros clientes, que nuestros clientes puedan apoyarse mucho en nosotros y nosotros necesitamos también de ellos y de esa confianza como para, de alguna manera, poder ponernos de acuerdo respecto de cómo llevar adelante todo este tipo de operatorias, que la verdad no es fácil, no es complejo, es bastante técnico. Así que bueno, nosotros de nuestro lado lo que trataremos es de acercarle la mayor cantidad de soluciones posible a nuestros clientes, herramientas, cercanía a través de nuestras sucursales, a través de nuestros especialistas, a través de nuestros ejecutivos de cuenta. Estamos para asesorarlos, para acompañarlos en este proceso y en muchos otros que Banco Galicia trata de ir desarrollando día a día. Así que por mi parte agradecerles, decirles que, les repito, tienen una encuesta, se viene ahora al final una encuesta para que nos cuenten a ver qué les pareció la charla. La presentación, este video lo pueden volver a ver ingresando al mismo link con el que ingresaron a la charla, así que va a estar disponible. Y bueno, no mucho más, agradecerles por el tiempo disponible, por haber sacrificado un minuto tan valiosos hoy en día de cada una de las compañías de esta mañana para poder encontrarnos en este espacio, así que esperamos poder encontrarnos hasta la próxima y gracias, Robert, por la presentación tan clara y oportuna, por sobre todas las cosas que
que nos diste. Déjame agradecer también a los clientes, ojalá que les haya servido, agradecerte a vos también, Nico, y nada, la verdad que a veces está bueno cuando salen normas. Ayer dudábamos con Nico si ante la aparición permanente de normas, si tenía algún sentido incorporarlo, ¿no? Y nos pareció que estaba bueno charlarlo. Así que nada, agradecerles a todo este espacio de tiempo, se extendió un poquito más de lo que queríamos, pero la verdad que nos parece que vale la pena compartir con ustedes lo que podemos saber. Así que gracias. Muy bien, gracias a todos, hasta luego, hasta la próxima. Hasta luego.